esto nos afecta de manera directa a nuestra salud. Esto siempre y cuando se aproveche de manera adecuada. De lo contrario, entonces podría producir fatiga al momento de estar trabajando, por ejemplo, nos puede producir estrés y esto obviamente nos impacta de manera negativa en nuestra salud. Al hablar de sistemas de iluminación, pues obviamente vamos a hablar primeramente de lo que son fuentes de iluminación. Y existen ciertos criterios o cualidades para poder nosotros evaluar esas fuentes de iluminación. Y vamos a empezar con las dos primeras que son rápidamente cómo se generan las fuentes de iluminación. Y la otra es el tipo de luz que va a emitir mi fuente de iluminación, es decir, el espectro visible de mi fuente de iluminación. Entonces, comenzando primero en la manera que se genera la luz, tenemos una clasificación rápida que es la luz natural y lo que es la luz artificial. La luz natural proviene directamente del sol. No contamos hasta el momento con una fuente secundaria que sea de iluminación natural. Y esta fuente de iluminación no contamina y no consume recursos naturales. Además, es una forma de generar energía limpia y que es renovable, ¿no? Constantemente. Al hablar ahora de las fuentes de iluminación artificiales, estas ya van desde la luz producida por una fogata, una vela, por ejemplo, o una lámpara de gas o de petróleo, hasta una lámpara incandescente o una lámpara LED, por ejemplo. Las fuentes de iluminación artificial suponen un consumo de recursos como combustibles fósiles, carbón, leña, por ejemplo, y actualmente la mayoría de las fuentes de iluminación que nosotros utilizamos funcionan mediante electricidad, que ustedes saben que puede generarse usando fuentes naturales y renovables. Una de esas fuentes también es el sol. La segunda de estas primeras cualidades es el espectro visible. Cuando hablamos del espectro de luz visible, aquí se incluyen todos los colores. De hecho, hay una pequeña tabla. Una pequeña gráfica que nos muestra el rango de luz que nosotros podemos percibir con nuestros ojos. Este rango pues es muy pequeño, va desde los 700 nanómetros hasta los 400 nanómetros, longitudes de onda, y abarca pues desde el infrarrojo cercano, que nosotros ya no alcanzamos a percibir, más bien percibimos el rojo, hasta el violeta, ¿no? Y después continúa hacia el ultravioleta. Esa es toda la gama de colores. Y nosotros normalmente organizamos los colores en tres colores primarios, que son el rojo, el verde y el azul. Y después hay otras clasificaciones donde ya meten, por ejemplo, colores secundarios como el amarillo, el cian y el magenta. Cuando se combinan todos esos colores, entonces se produce lo que es la luz blanca. Y dependiendo de mi fuente de iluminación, esa luz blanca pues puede orientarse a diferentes tonalidades. Una tonalidad más amarillenta o más rojiza o más orientada hacia el azul. A pesar de que la meta principal es de que nuestra fuente de iluminación sea completamente blanca, lo más blanco posible, existen algunas aplicaciones muy específicas donde se requieren fuentes de iluminación de colores específicos. Un ejemplo sería en iluminación arquitectónica o iluminación de escenarios. Se requiere muchas ocasiones iluminación, por ejemplo, aquí tenemos color morado para un edificio histórico o para un escenario. También puede ser color rojo o color verde. Depende del punto de vista del diseñador, ¿no? Esto para dar un toque de dramatismo o enfatizar más lo que queremos nosotros mostrar. Entonces, el índice el color de temperatura, ese me indica si la luz emitida por mi fuente de iluminación parece más bien cálida,
que sería un color rojizo, si es neutral, lo más parecido al blanco, o si es una luz fría, que es orientada hacia el azul, ¿no? La temperatura se mide en Kelvin o se representa en Kelvin. Es una temperatura absoluta. Y este básicamente está relacionado con la luz emitida por un cuerpo negro cuando éste es calentado al punto de incandescencia. El otro índice para evaluar mis fuentes de iluminación es el índice de reproducción cromática o el CRI, que describe la calidad de la luz en una escala de 0 a 100. 0 para pésima, mala, o sea, lo peor que pueden encontrar, y 100 sería perfecta, ¿no? Obviamente, dependiendo del estándar, hay diferentes maneras de evaluar, pero este sería como un estándar más utilizado en diseño de iluminación. Y aquí yo pongo el ejemplo de una manzana, la cual es iluminada con una fuente de iluminación. Si se alcanza a notar, tiene una temperatura, un CCT de 2700 Kelvin, pero con diferentes CRI. Entonces ustedes ya pueden ver, si la manzana supone que es roja, ¿cuál fuente de iluminación me daría ese rojo que yo quiero, ¿no? O que yo pretendo? Y bueno, a continuación les muestro lo que es una tabla con diferentes temperaturas en Kelvin y diferentes CRI, ¿no? O índice de reproducción cromática. Desde el lado izquierdo y del lado derecho las aplicaciones para las diferentes temperaturas y las diferentes actividades. Ejemplo, una fuente de iluminación que tenga un CCT de 2500 Kelvin, pues ese se utiliza normalmente en zonas industriales, en bodegas, en almacenes, por ejemplo, ¿no? Para fuentes de 2700 a 3000 Kelvin, entonces ya tenemos niveles de iluminación baja, como en zonas residenciales, en general en hoteles, zonas de, no sé, de restaurantes, en parques de atracciones, etcétera. De 3000 a 3500 Kelvin, pues sería para tiendas, aparadores, por ejemplo, o galerías, que sería una fuente de luz blanca neutra. De 3500 a 4100, pues ya sería iluminación general para lugares de trabajo como oficinas, en escuelas, tiendas, en laboratorios, o iluminación general en hospitales, ¿no? En los pasillos, por ejemplo. Ya 4100 aquí a 5000 Kelvin, que ya tiende más hacia el azul. Entonces ya son aplicaciones específicas, donde ya se requiere también una discriminación de los colores y puede ser actividades como un quirófano de hospital, donde ya se requiere ese tipo de iluminación, ¿no? O sea, ya no es iluminación general. Y luego tenemos 5000 a 7500 Kelvin, que ya son aplicaciones todavía más específicas. Puede ser iluminación en laboratorio, ya con condiciones controladas, ¿no? Y luego tenemos también lo que es el CRI, un CRI de 50, que sería una fuente de iluminación de baja calidad. Pues aquí es igual zonas industriales como en almacenes, donde no es tan importante la iluminación, ¿no? O la distinción de colores. Si ya queremos algo más específico, donde sí sea importante la distinción de colores o la reproducción cromática, por ejemplo, una zona de, no sé, de algún diseñador gráfico, su área de trabajo, donde sí requiere discriminar bien los colores, pues ya utilizaríamos una fuente de iluminación con un CRI de 90 a 100, o sea, una de calidad. Existen además otras cualidades que nos ayudarán a evaluar las fuentes de iluminación y así seleccionar las más adecuadas a alguna aplicación particular. Entre ellas destacan el tipo de fuente de iluminación, es decir, si es puntual, si es lineal o si es plana. El circuito que controla la fuente de iluminación, en este caso sería balastra o un transformador, el tamaño de las lámparas, su temperatura de operación y encendido, y lo que son características de atenuación y eficiencia energética. Se habla primeramente de la forma de la fuente de iluminación, hablamos de la luz. ¿Cómo va a ser la luz emitida por esa fuente de iluminación o por esa lámpara? Entonces, para este caso tenemos fuentes de iluminación puntuales,
fuentes de iluminación lineales y fuentes de iluminación plana. Cada una se va a usar en diferentes escenarios y cada una de estas va a producir diferentes efectos. Por ejemplo, si se requiere iluminar una superficie de manera uniforme, por ejemplo un escritorio, entonces utilizaríamos una fuente de iluminación plana como la que está en la parte inferior derecha. Otras que son de manera lineal, pues se utilizan más bien para resaltar algunos objetos de manera decorativa. Y iluminación puntual, fuentes de iluminación puntual, son muy utilizadas, por ejemplo, en los escenarios. Y de aquí tenemos lo que son también el tamaño físico de las lámparas. En este caso, el tamaño físico de cada lámpara afecta en el diseño de las luminarias, lo que determina el uso que se le puede dar a esta luminaria. Por ejemplo, tenemos lámparas pequeñas de baja potencia que nos permiten elaborar luminarias también pequeñas que generen poco calor, que son ideales, por ejemplo, para lámparas de escritorio. Sin embargo, tenemos lámparas muy grandes que requieren mayor potencia y mayor disipación de calor, y estas pueden ser utilizadas para fabricar luminarias inmensas, por ejemplo, para la iluminación en un estadio. Otra cualidad, pues, es la fuente de alimentación o el circuito que se va a utilizar para alimentar mi fuente de iluminación. Estos son muchas veces llamados driver. Si ustedes van y compran un driver, les van a dar una de estas fuentes de alimentación, perdón. Depende cuál va a ser su aplicación. Existen algunas que son muy grandes, como la que tenemos aquí en color negro. También se les conoce como balastras. Anteriormente eran muy grandes, muy toscas, muy ruidosas, ocupaban mucho espacio y eran muy molestas, ¿no?, por el ruido que producían. Ya con el tiempo se han ido compactando en su diseño y también se han hecho más eficientes y más silenciosas. El que tenemos en la parte superior izquierda, es una balastra o una fuente de alimentación para una serie de LEDs, por ejemplo, ¿no? Este nos da 24 volts de salida. Algunos de estos dispositivos ya vienen incorporados dentro de la luminaria. Ustedes no los van a ver, o sea, van a estar instalados dentro de la luminaria. Y eso me sirve para hacer más compacto todavía el diseño y simplemente llegar y conectar mi lámpara luminaria y que funcione de manera adecuada. La siguiente cualidad, pues, es el tamaño de las lámparas. Como ya se mencionó anteriormente, el tamaño de la lámpara me va a afectar al diseño de la luminaria. Y dependiendo del tamaño también, obviamente, va a ser la aplicación que yo le voy a dar a esa lámpara o a esa luminaria, al final de cuentas, ¿no? Tenemos ejemplos: la lámpara del foco incandescente, algunas lámparas LED que van en iluminación automóviles, por ejemplo, fluorescentes que son de manera tubular, que ya miden alrededor de 1,20 m o algunas más, u otras que pueden ir, por ejemplo, en iluminación de estadios, que ya es de manera, una lámpara ya gigante, ¿no? O para iluminación de jardines, por ejemplo. Y bueno, ya tocamos anteriormente lo que son las fuentes de iluminación, en este caso las balastras o transformadores, pero también hay otra característica que me puede ayudar en el diseño de iluminación, que son las características de atenuación. Aquí no todas las fuentes de iluminación tienen esta característica. Por ejemplo, un foco incandescente, es muy difícil que puedan hacerlo, que lo puedan atenuar, ¿no? Es muy difícil y es poco práctico. Sin embargo, la iluminación LED actualmente sí cuenta con esa característica. Y para esto hay controles que me permiten atenuar esa iluminación. Estos normalmente los venden por separado, o sea, ustedes los pueden comprar por separado y lo conectan directamente a su controlador principal, su balastra, y de ahí ya pueden controlar el nivel de intensidad de la fuente de iluminación. Existen otros controladores u otras balastras o transformadores que ya tienen ese dispositivo incluido dentro de su diseño. Entonces nada más tendrían que conectar lo que son las fuentes de iluminación, las lámparas LED, ¿no? Existen otros tipos de iluminación también o de fuentes de iluminación que se pueden atenuar, no nada más los LED. Y bueno, esta característica me va a permitir que mi fuente de iluminación sea eficiente, hablando energéticamente, ¿no? Cuestiones de energía.
Si yo puedo disminuir la cantidad de electricidad que va a llegar a mi fuente de iluminación o que requiere mi fuente de iluminación, entonces eso lo hace más eficiente y más duradera al final del día. Y por último tenemos lo que es la temperatura de operación y el encendido y calentamiento del bulbo. Aquí cuando hablamos de temperatura de operación, son dos términos muy relacionados. O sea, aquí básicamente es cada fuente de iluminación requiere de una temperatura o llegar a una temperatura para que pueda operar de manera óptima. Si trabaja por debajo de esa temperatura, entonces, o por encima de esa temperatura, no va a emitir la luz para la cual está diseñado. Aquí ya se habla de temperatura ambiente. Pero cuando se habla de encendido y calentamiento del bulbo, aquí es la temperatura interna del mismo bulbo. O sea, mi fuente de iluminación tiene que llegar hasta una temperatura óptima para que pueda funcionar de manera adecuada. Este es el calentamiento del bulbo. Entonces son dos conceptos que se relacionan con temperatura, pero uno se refiere más bien a temperatura ambiente y la otra es el calentamiento interno de mi fuente de iluminación.